El demonio te está observando. No es metáfora. No es figura retórica. Es arquitectura real. Existe una empresa cuyo nombre proviene de esferas malditas descritas en textos de fantasía. Piedras que prometían visión absoluta, pero corrompían a quienes las usaban. Piedras que mostraban verdades parciales, inducían paranoia y servían como instrumento de dominación de Sauron. Esta empresa se llama Palantir Technologies. Y la pregunta que nadie hace es simple. ¿Por qué una corporación de vigilancia global elegiría deliberadamente el nombre de un artefacto maldito? ¿Por qué nombrar sus softwares con palabras como Gotham, la ciudad dominada por el crimen? ¿Por qué usar Mithril, Anduril, Rivendell? Todos términos relacionados con el poder, la guerra y el dominio. No fue ingenuidad cultural. No fue coincidencia. Fue una declaración de intenciones. Porque Palantir no es solo una empresa de tecnología. Es una entidad simbólica, una manifestación moderna de algo que atraviesa siglos, el deseo de ver todo, saber todo, controlar todo. Y lo más perturbador, no opera en las sombras, opera a plena luz del día, con contratos públicos, con inversiones documentadas, con símbolos declarados. La única diferencia entre los grimorios antiguos y los algoritmos modernos es que los grimorios prometían poder a quienes se atrevían a leerlos. Los algoritmos prometen seguridad a quienes aceptan ser leídos. Y todos aceptan. Porque quien controla la información, controla el riesgo. Quien controla el riesgo, controla el sistema. Y quien controla el sistema, no necesita gobernar, solo observar. Entonces hablemos sobre lo que realmente es Palantir. No como empresa, sino como símbolo, como arquitectura, como un mecanismo de poder que opera más allá de elecciones, parlamentos y leyes visibles. Hablemos de las piedras visionarias del siglo XXI. Y sobre lo que sucede cuando dejamos que vean todo. En El Señor de los Anillos, los Palantiri eran 7 esferas de cristal negro creadas por los elfos de Valinor. Cada una permitía ver a distancia, comunicarse a través del espacio y vigilar territorios enteros sin moverse del lugar. Eran objetos de inmenso poder y de inmenso peligro, porque veían todo, pero no mostraban todo. Revelaban solo lo que querían revelar. Y quienes miraban demasiado, comenzaban a creer que veían la verdad, cuando solo veían lo que la piedra permitía. Saruman miró en la piedra y vio la fuerza de Mordor. Denethor miró en la piedra y vio la derrota inevitable. Ambos fueron destruidos, no por la mentira, sino por la verdad parcial presentada como absoluta. Y Sauron controlaba la mayor parte de ellas. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Por qué alguien fundaría una empresa de vigilancia global y le daría exactamente ese nombre? En 2003, Peter Thiel, cofundador de PayPal, inversor de Facebook, multimillonario declarado libertario, creó Palantir Technologies. La inversión inicial provino de In-Q-Tel, el fondo de capital de riesgo de la CIA, $2 millones, dinero público estadounidense, para desarrollar sistemas de análisis de datos que pudieran rastrear terroristas, prever amenazas, mapear redes humanas. El nombre elegido, Palantir. Y no solo eso. Cada producto, cada subsidiaria, cada emprendimiento recibió un nombre tomado del mismo universo mitológico. Gotham, el software utilizado por la CIA, el FBI y las policías estadounidenses. Gotham, en la ficción, es la ciudad consumida por el crimen, la corrupción, donde reina el caos y los héroes operan al margen de la ley. Fundición, la forja, donde los datos en bruto se transforman en inteligencia accionable. Metrópolis, plataforma para el análisis de datos corporativos y financieros. Apolo, sistema de implementación continua de software. Pero la red se extiende más allá de la empresa principal. Mithril Capital, fondo de inversiones de Thiel. Mithril, en el universo de Tolkien, es el metal precioso, ligero e indestructible, utilizado para hacer armaduras élficas. Valioso, raro, codiciado. Valar Ventures, otro fondo de Thiel. Los Valar, en Tolkien, son los dioses, los poderes primordiales que gobiernan el mundo desde su creación. Anduril Industries, fabricante de drones militares, sistemas autónomos de vigilancia y armas. Anduril es la espada forjada de nuevo de Aragorn, la hoja que corta cualquier cosa, el arma de los reyes. Rivendell, una de las empresas de tecnología del portafolio. Lembas,
referencia al pan élfico que sostiene a los viajeros en largas jornadas. Arda y Arbor. Arda es el nombre del mundo creado por Tolkien. Arbor es una variación utilizada para nombrar un banco digital. ¿Perciben el patrón? Till no usa esos nombres por casualidad. Es un fan declarado de Tolkien. Lee, estudia, cita. Pero la cuestión no es admiración, es identificación. Porque todos esos nombres tienen algo en común. No representan a los héroes de la historia. Representan instrumentos de poder, riqueza, guerra y dominación. No son Frodo, Sam, Gandalf. Son las herramientas que mueven ejércitos, acumulan riquezas, observan reinos. Y hay algo más perturbador en esto. Porque en Tolkien, los Palantiri fueron creados para el bien, para la comunicación, para la vigilancia defensiva, pero terminaron corrompidos. Porque el poder absoluto de la visión, incluso con buenas intenciones, corrompe. Y Sauron, el señor de las tinieblas, no necesitó crear las piedras. Solo asumió el control de ellas. Y las utilizó para manipular, engañar y destruir a aquellos que se atrevían a mirar. La lección de Tolkien era clara. Los instrumentos de visión total son peligrosos, independientemente de quién los haya creado, porque la tentación de usarlos sin límites es irresistible. Y Till lo sabe. Conoce la obra, conoce los símbolos, conoce el destino de aquellos que miraron en las piedras, y aún así eligió el nombre. Y quizás no sea una coincidencia que los grimorios prohibidos también hablen de espejos que todo lo ven, de símbolos que atraviesan siglos y resurgen en nuevas formas. El conocimiento oculto siempre ha utilizado el mismo lenguaje: visión total, control preventivo, poder sin límites visibles. Si te está gustando este video, si este tipo de análisis está abriendo nuevas preguntas en tu mente, suscríbete al canal y dale hype al video ahora. Esto ayuda a YouTube a entender que este contenido necesita ser entregado a una audiencia más amplia. Personas que quizás aún no se han detenido a cuestionar estas estructuras, pero que necesitan ver estas conexiones. Pero volviendo, el símbolo sería solo marketing cultural, si no fuera exactamente lo que hace Palantir. Porque Gotham no es un software cualquiera. Es el cerebro central del aparato de vigilancia de los Estados Unidos. Cruza datos de redes sociales, imágenes de satélite, registros bancarios, documentos gubernamentales, cámaras de seguridad, datos de ubicación de celulares, historiales médicos, registros educativos, patrones de consumo, todo en tiempo real. La promesa oficial: identificar amenazas antes de que ocurran, mapear redes terroristas, anticipar crímenes, proteger a la nación. La realidad: un sistema que ve conexiones donde quizás no las hay, que transforma patrones estadísticos en sospechas, que puede ser utilizado en contra de cualquier persona, en cualquier momento, sin orden judicial, sin transparencia, sin límites claros. Y la cuestión central no es si Palantir hace esto, es que fue diseñada para hacer exactamente eso. Porque la empresa no nació en un garaje en Silicon Valley. Nació integrada al aparato de inteligencia estadounidense. Su primer cliente fue la CIA. Su primer laboratorio fue Irak y Afganistán. Palantir fue probada en zonas de guerra, refinada en operaciones secretas, perfeccionada rastreando insurgentes en Bagdad, talibanes en Kabul, redes de financiamiento del terror esparcidas por el mundo, y luego fue traída de vuelta a las ciudades americanas. Hoy, opera en más de 150 instituciones: CIA, FBI, NSA, Pentágono, ICE, la Agencia de Inmigración, policías locales en decenas de ciudades, bancos centrales, gobiernos extranjeros, sin elección, sin debate público, sin transparencia sobre cómo funciona, qué ve o quién decide qué hacer con lo que ve. Y aquí reside la primera paradoja. Peter Thiel se declara libertario, defensor de la libertad individual, crítico feroz del poder estatal. Escribió, literalmente, que la democracia y la libertad son incompatibles, que el sufragio universal es un obstáculo para el progreso, pero al mismo tiempo construyó la mayor infraestructura de vigilancia estatal jamás creada. ¿Cómo tiene sentido esto? Para entender el paradoja, necesitamos comprender cómo funciona realmente Palantir. Palantir no vende software en el sentido tradicional. No es un programa que se instala y se opera. Es un sistema de integración masiva que necesita de especialistas de la propia empresa para funcionar. Gotham,
La principal plataforma de Palantir no es una base de datos común. Es un sistema que toma información fragmentada, de decenas, a veces cientos de fuentes diferentes, y las transforma en redes humanas. Imagina lo siguiente: te despiertas por la mañana, tomas el celular. Lo primero que haces es revisar mensajes. Este simple acto genera datos: hora, ubicación, contactos. Tomas café, pasas la tarjeta de crédito, más datos, consumo, ubicación, patrón de gasto, conduce hasta el trabajo. Tu celular registra el trayecto. Cámaras de tránsito capturan tu matrícula. Radar verifica tu velocidad. En el trabajo, accedes a sistemas, envías correos electrónicos, haces llamadas. Cada acción deja un rastro digital. En el almuerzo, publica algo en las redes sociales. Comenta una noticia. Dale me gusta a una página. Por la tarde, busca algo en Google. Mira videos. Compra algo en línea. Por la noche, regresa a casa. Ve streaming. Habla con amigos. Duerme. Cada una de estas acciones, aisladamente, es trivial, irrelevante. Pero conectadas, revelan patrones, rutinas, relaciones, preferencias, vulnerabilidades. Y Gautam hace exactamente eso, conecta todo. Él ve a quienes conoces, con quién hablas, a dónde vas, lo que compras, lo que lees, lo que escribes, a quién encuentras, cuándo encuentras, por cuánto tiempo. Y lo más importante, él lo ve en escala. No solo tú, sino millones de personas, simultáneamente. Ahora imagina que eres un analista de inteligencia. Necesitas investigar a alguien. Antes de Palantir, tendrías que solicitar datos de decenas de fuentes diferentes. Bancos, operadoras, redes sociales. Cada solicitud tomaría días, semanas. Con Gautam, solo escribes un nombre, y en segundos, ves todo. No necesitas autorización individual para cada fuente. El sistema ya tiene acceso integrado. Ves la red completa de esa persona. ¿Con quién se relaciona? ¿Quiénes son los amigos de sus amigos? ¿Qué patrones comparte con otros investigados? Y el sistema sugiere conexiones. Identifica anomalías. Prevé comportamientos. Parece eficiente, ¿verdad? El problema es, para prever necesitas vigilar. Y para vigilar a todos, debes asumir que cualquiera puede ser una amenaza. Y cuando todos son potencialmente amenazas, nadie está libre de sospecha. Este es el principio del control preventivo: no esperar evidencias concretas de un crimen. Actuar antes. Basado en probabilidades. Basado en patrones que el algoritmo identifica como anormales. Solo que anormal es una categoría política, no científica. ¿Quién decide qué es anormal? ¿Quién define qué es sospechoso? ¿Quién programa los parámetros que transforman el comportamiento humano en riesgo estadístico? La respuesta oficial es: especialistas, agentes capacitados, personas calificadas. La respuesta real es: nadie lo sabe con certeza, porque el sistema es propietario. El código es secreto. Los criterios no son públicos. Y aunque lo fueran, ¿quién tendría la capacidad técnica para auditarlos? Este es el punto ciego del poder algorítmico. Parece objetivo, neutro, matemático. Pero la matemática aplicada al comportamiento humano nunca es neutral. Siempre refleja las elecciones de quien la programó. Y esas elecciones rara vez se debaten públicamente. El resultado es una forma de poder que no necesita justificarse, porque opera bajo el manto de la eficiencia técnica. Y Palantir es maestra en eso. Ella no dice: decidimos vigilarte. Ella dice: el sistema identificó un patrón de riesgo. No hay villano, no hay rostro, solo está el sistema. Y el sistema no se equivoca. O si se equivoca, nadie se entera. Porque no hay transparencia. No hay rendición de cuentas. No hay manera de saber si estás siendo vigilado, por qué, o en base a qué criterios. Y aquí entra el concepto de soberanía paralela. Soberanía, tradicionalmente, proviene del pueblo, a través de elecciones, parlamentos, constituciones, límites visibles y cuestionables. Pero Palantir no depende de nada de eso. Ella opera a través de contratos cerrados, con agencias que no necesitan rendir cuentas públicas. Y una vez integrada a la infraestructura, se vuelve indispensable, porque los sistemas complejos generan dependencia. Cuando toda la inteligencia del Estado pasa por una plataforma propietaria, reemplazar esa plataforma se vuelve prácticamente imposible.
Es como cambiar el sistema operativo de una computadora mientras está encendida. Técnicamente posible, prácticamente suicida. Y Palantir lo sabe. Por eso no compite en el mercado tradicional de software. Compite por contratos gubernamentales a largo plazo. Contratos que generan dependencia estructural. Y una vez dentro, ella lo ve todo. No solo en Estados Unidos. Opera en decenas de países, algunos aliados, algunos no tanto. Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Singapur. Cada contrato expande la red. Cada integración aumenta el poder de correlación. Porque los datos locales, cuando se combinan globalmente, revelan patrones invisibles a escala nacional. Y la gran cuestión es, ¿quién controla Palantir? Formalmente, es una empresa privada de capital abierto desde 2020. Pero Peter Thiel mantiene el control accionario a través de acciones con poder de voto diferenciado. Es decir, los inversores pueden tener participación financiera, pero no tienen poder de decisión. Thiel no es político. No fue elegido. No responde a votantes. Solo se responde a sí mismo. Y sus visiones sobre la democracia son, como mínimo, radicales. En 2009, escribió un ensayo titulado La educación de un libertario. En él, afirma que la democracia y la libertad se han vuelto incompatibles. Que el sufragio universal, especialmente después de incluir a mujeres y personas sin propiedad, ha hecho inviable el capitalismo puro. Él no dijo eso en secreto. Lo dijo públicamente, en un texto firmado, disponible hasta hoy. La lógica de él es simple. La democracia crea demandas populares. Las demandas populares generan presión redistributiva. La redistribución inviabiliza la acumulación racional de capital. Por lo tanto, para preservar el capitalismo, sería necesario limitar la democracia. No a través de golpes, no a través de dictaduras explícitas, sino a través de tecnología. Tecnología que toma decisiones sin necesidad de voto, que asigna recursos sin requerir parlamento, que controla el acceso sin necesidad de debate público. Y Palantir es exactamente eso, una forma de gobernanza que opera fuera de las instituciones democráticas. Ella no reemplaza al Estado. Ella se convierte en el cerebro invisible del Estado. El sistema operativo detrás de las decisiones que parecen humanas, pero que ya han sido preformateadas por algoritmos que nadie puede auditar. Y cuanto más eficiente se vuelve, más indispensable se vuelve. Y cuanto más indispensable, más poder acumula. Sin rostro, sin elección, sin rendición de cuentas. Y quizás esa sea la verdadera innovación de Palantir. No es técnica, es política. Crear poder sin responsabilidad, control sin legitimidad, soberanía sin pueblo. Pero para entender completamente la mentalidad detrás de Palantir, necesitamos hablar sobre algo aún más perturbador. Peter Thiel no solo construye sistemas de vigilancia, tiene una visión del mundo que justifica esos sistemas. Y esa visión incluye una interpretación propia, irrevertida, del concepto de anticristo. Thiel es conocido por dar conferencias privadas a círculos selectos. Una de estas conferencias abordaba precisamente eso. ¿Quién sería el anticristo moderno? Pero su respuesta sorprende. Para él, el anticristo no es el tecnócrata. No es quien centraliza el poder a través de algoritmos. No es quien construye infraestructuras de control total. El anticristo, según Thiel, es quien intenta frenar el avance tecnológico. Activistas climáticos que piden límites al crecimiento industrial. Investigadores que advierten sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Reguladores que intentan imponer transparencia algorítmica. Estos, para Thiel, serían los verdaderos obstáculos al progreso humano. Los verdaderos anticristos modernos. Él llegó a citar nombres. Greta Thunberg, por la crítica al crecimiento ilimitado. Investigadores de ética en IA que abogan por pausas en el desarrollo. La inversión es completa. El mal no está en quien construye sistemas de control total. Está en quien se atreve a cuestionarlos. El peligro no es la vigilancia masiva. Es el intento de limitarla. El anticristo no es quien promete ver todo. Es quien advierte sobre el costo de ser visto. Y eso revela algo profundo sobre la mentalidad detrás de Palantir. Porque no se trata de paranoia. No se trata de miedo irracional al caos. Se trata de una visión del mundo donde el control es sinónimo de orden, donde la transparencia es debilidad, donde los límites democráticos son obstáculos al progreso, y donde la tecnología es el medio para superar todo esto. Porque la tecnología no necesita legitimidad popular,
Solo necesita funcionar. Y Palantir funciona. Ella entrega resultados, identifica patrones, prevé riesgos, automatiza decisiones, y cuanto más eficiente se vuelve, más difícil se vuelve argumentar en su contra. Porque el argumento siempre será, pero funciona. Salvó vidas, previno ataques, identificó criminales. Y todo eso puede ser verdad. El problema no es si funciona. Es lo que sucede cuando algo funciona demasiado bien. Cuando la herramienta se vuelve indispensable. Cuando el sistema se vuelve invisible. Cuando el control se vuelve normal. Y nadie más cuestiona. Porque cuestionar se convierte en señal de ingenuidad. O peor, de complicidad con el caos. Y esa es la trampa perfecta. Crear un sistema tan eficiente que criticarlo parezca irracional. Y Palantir está muy cerca de eso. Porque no promete utopía. Solo promete eficiencia. Y la eficiencia es difícil de cuestionar. Especialmente cuando los costos son invisibles. Ahora, hablemos de algo que parece ciencia ficción, pero está documentado. Imagina despertar y ver que tu vida se ha convertido en créditos digitales. No dinero. Créditos. Comienzas el día con 500. Necesitas terminar con 550. De lo contrario, serás penalizado. Tomar un baño cuesta 3 créditos. Desayuno, 12. Yoga matutino, 18. Tomas el auto. Combustible. 12 créditos debitados automáticamente. Está atrasada. Acelera un poco. Radar detecta. Multa automática, 150 créditos. Y te das cuenta. Comenzó con 500, necesita 550, y ya está por debajo de 300. En el camino, ve personas en la calle. No están pidiendo dinero. Están implorando por créditos. Porque sin créditos no hay acceso. Llegas al trabajo. Tarde. Marcas la entrada. Menos 50 créditos. Ahora está en pánico. Menos de 250 créditos. Necesita 550 antes del final del día. Decide trabajar hasta tarde. Las horas extras generan créditos. Finalmente, a las 10 p.m., logra reponer. Está en 550. Pero si cena, baja a 538. Si se baña, a 535. Entonces duerme con hambre. Sin baño. Para reiniciar todo al día siguiente. Suena absurdo, ¿verdad? Pero es un modelo de sistema financiero que Palantir ha estado estudiando, basado en créditos comportamentales, puntuación algorítmica, control de acceso a través de datos. La idea no es nueva. China ha implementado versiones de esto a través del sistema de crédito social. Comportamientos inadecuados reducen la puntuación. Una puntuación baja limita el acceso al transporte, la educación y el crédito. Pero la versión estudiada por Palantir va más allá. Porque no se trata solo de comportamiento social. Se trata de sustituir dinero por créditos gestionados algorítmicamente. Y aquí reside el punto central. Quien controla el crédito, controla el acceso. Quien controla el acceso, controla la vida. No necesitas soldados en las calles. No necesitas censura explícita. No necesitas represión violenta. Basta un sistema que vincule comportamiento a acceso. Y el sistema se autocontrola. Porque nadie quiere perder créditos. Nadie quiere caer por debajo de la línea. Nadie quiere ser penalizado. Entonces todos se comportan. No por miedo a la sanción directa, sino por miedo a la exclusión sistémica. Y eso es infinitamente más eficiente que cualquier forma tradicional de control. Porque es invisible, automatizado y aparentemente justo. Después de todo, elegiste comportarte de manera inapropiada, ¿verdad? Solo que los criterios de comportamiento inapropiado no se debaten públicamente. No se votan. No son impugnables en tribunales normales. Se definen por algoritmos. Y los algoritmos no tienen que justificarse. Ahora, conecta esto con Palantir. Palantir ya tiene acceso a los datos que alimentarían un sistema así. Transacciones financieras, localización, comportamiento en línea, relaciones sociales, consumo, salud. Ella ya cruza esta información para prever riesgos, ya identifica patrones, ya automatiza decisiones basadas en esos patrones. Lo único que falta es transformar esto en un sistema universal de acceso. Y algunos documentos sugieren que esto ya se está probando. No como una sustitución completa del dinero, sino como una capa adicional. Puntuación de riesgo, puntuación de confiabilidad, puntuación de ciudadanía. Y cuanto más baja sea su puntuación, más difícil se vuelve acceder a ciertos servicios. Crédito bancario, seguros, empleos, viajes internacionales.
Al principio, solo para casos extremos. Luego, para casos moderados. Eventualmente, para todos. Y la transición sería gradual, silenciosa, casi imperceptible, porque cada cambio, aisladamente, parecería razonable. Es solo para prevenir fraudes. Es solo para mejorar la seguridad. Es solo para optimizar recursos. Y nadie protesta. Porque cada paso parece pequeño, justificable. Hasta que un día te despiertas y te das cuenta, toda tu vida depende de una puntuación que no controlas, basada en criterios que no conoces, gestionada por sistemas que no puedes auditar. Y ahí, ya es demasiado tarde. Porque el sistema ya está integrado, ya es indispensable, ya es normal. Y cuestionar se convierte en señal de paranoia. Este es el verdadero reinicio, no financiero, sino existencial. La sustitución gradual de la autonomía por la dependencia algorítmica. Y Palantir está bien posicionada para ser el cerebro invisible de este sistema, porque ella ya lo ve todo, ya conecta todo, ya prevé todo. Solo necesita transformar visión en control. Y control en normalidad. Hasta aquí hemos hablado de conceptos, de estructuras, de posibilidades. Ahora, hablemos de casos reales, documentados, con nombres, fechas y consecuencias. Porque Palantir no es solo teoría, es práctica. En funcionamiento. Con impacto visible. Caso 1. H.B. Gary y la persecución a periodistas. En 2011, un escándalo reveló algo perturbador. H.B. Gary Federal, una empresa de seguridad cibernética, estaba utilizando tecnología Palantir para crear dossiers sobre periodistas, activistas y críticos corporativos. El objetivo: difamar, manipular, silenciar. Los empleados de Palantir estaban directamente involucrados. Correos electrónicos filtrados por el grupo Anonymous mostraron una colaboración activa. Cuando el caso salió a la luz, Palantir se disculpó. Cortó lazos con H.B. Gary. Afirmó no tener conocimiento. Pero la cuestión no es si ellos sabían. Es que la tecnología lo permite. Y una vez que lo permite, alguien lo va a usar. ¿Y si fue descubierto esta vez? ¿Cuántas otras veces no lo fue? Caso 2. Cambridge Analytica y manipulación electoral. En 2018, el escándalo de Cambridge Analytica reveló la manipulación de datos de más de 80 millones de usuarios de Facebook para influir en elecciones en decenas de países. Oficialmente, Palantir niega cualquier involucramiento. Pero los documentos muestran que ejecutivos de alto nivel de Palantir participaron en reuniones iniciales. Empleados brindaron asesoría. Se compartieron metodologías. La separación fue solo formal. En la práctica hubo colaboración. Y aunque no hubiera, la tecnología es la misma. Los principios son los mismos. La capacidad de mapear redes, prever comportamientos, manipular información. Palantir tiene eso. Cambridge Analytica usó eso. La diferencia es solo de escala y propósito declarado. Caso 3. Policía predictiva en el condado de Pasco. En el condado de Pasco, Florida, la policía utilizó sistemas de análisis de datos para crear listas de sospechosos habituales. Personas que, según el algoritmo, tenían mayor riesgo de cometer delitos futuros. Estas personas recibían visitas policiales frecuentes. Eran monitoreadas, interrogadas, incluso sin haber cometido ningún delito. Una familia informó haber recibido más de 20 visitas policiales en un año. Sin orden judicial, sin acusación. Solo porque el sistema identificó patrones de riesgo. Cuando se le preguntó, el departamento alegó prevención. ¿Pero prevención basada en qué? ¿En datos históricos que reflejan décadas de vigilancia desproporcionada en barrios pobres y de mayoría negra? Es decir, el algoritmo no prevé crímenes futuros, reproduce patrones pasados de vigilancia selectiva y transforma eso en riesgo objetivo. El caso llegó a la justicia. Algunas prácticas fueron suspendidas, pero la tecnología sigue siendo vendida a otras ciudades. Caso 4. ICE y vigilancia de familias inmigrantes. Palantir tiene contratos multimillonarios con el ICE, la Agencia de Inmigración de Estados Unidos. El sistema se utiliza para rastrear inmigrantes, identificar redes familiares, mapear desplazamientos. Organizaciones de derechos civiles, como ACLU y Amnistía Internacional, han documentado casos de rastreo de niños no acompañados, vigilancia de familias enteras basada en parentesco,
Uso de datos de salud y educación con fines de deportación. La tecnología que debería proteger fronteras terminó siendo utilizada para perseguir familias. Y cuando se le pregunta, Palantir alega que solo proporciona herramientas. El uso es responsabilidad de los clientes, pero esa separación es demasiado conveniente, porque cuando construyes una herramienta de vigilancia total, sabes para qué puede ser utilizada, y elige vender aún así. Caso 5. Proyecto Lavanda y decisiones letales automatizadas. Recientemente, han surgido informes sobre el uso de IA por parte de Israel en operaciones militares. El proyecto Lavender, sistema de selección automatizada de objetivos, utiliza algoritmos para identificar combatientes sospechosos. El análisis toma segundos, la decisión humana también, y el resultado es irreversible. Vida humana reducida a patrones estadísticos, decisiones letales basadas en correlaciones que nadie puede auditar. Y cuando hay un error, y siempre hay un error, ¿quién responde? No el algoritmo, no la empresa que lo programó, y raramente el operador, porque él siguió el protocolo. Ese es el problema fundamental de automatizar decisiones irreversibles. Cuando la responsabilidad se diluye entre humano y máquina, nadie es completamente responsable. Y cuando nadie es responsable, no hay justicia. Solo hay eficiencia. La paranoia de Alex Karp. Y aquí entra una figura de la que aún no hemos hablado. Alex Karp, CEO de Palantir. Karp no es solo un ejecutivo, es un ideólogo, graduado en filosofía y teoría social, doctorado en Alemania. Ironía histórica considerando el tipo de sistema que construye. Creció en una familia de activistas, madre artista que denunciaba la violencia contra niños negros, padre pediatra involucrado en causas sociales. La contradicción biográfica es evidente. Alguien criado para defender los derechos humanos, construye sistemas que pueden violarlos a escala industrial. Karp es consciente de ello. En entrevistas, él afirma: "Yo sería el primero en ser ahorcado si el sistema colapsa". Paranoia personal como motor del sistema. Él no construye vigilancia por altruismo, construye por miedo. Miedo de que, sin control total, el caos gane, y él sea destruido. Entonces Palantir no nace de la esperanza, nace del terror. Y los sistemas construidos por el miedo rara vez respetan límites. Y si quieres seguir acompañando este tipo de investigación, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Siempre traemos videos donde el ocultismo se conecta con el mundo real. Y no querrás perderte cuando se estrene el próximo video. Porque quizás el ocultismo moderno no esté en grimorios polvorientos guardados en bibliotecas secretas. Quizás esté en algoritmos que nadie puede ver, en decisiones que nadie puede impugnar, en infraestructuras que nadie puede apagar. Llega un momento en que toda estructura deja de ser visible como estructura y pasa a ser percibida solo por sus efectos. No es necesario que alguien anuncie un nuevo sistema. No es necesario que exista un plan declarado. No es necesario ni siquiera que haya intención consciente. Basta que la dependencia se vuelva total. Cuando las decisiones comienzan a ser mediadas por sistemas que no pueden ser responsabilizados, el problema deja de ser técnico y pasa a ser ontológico. ¿Quién decide? Y, más importante, ¿quién puede ser cuestionado? Durante siglos, el poder exigió pactos humanos, exigía silencio, exigía lealtad, exigía culpa. Hoy, puede ser mediado por códigos, plataformas y modelos matemáticos que no sienten culpa, no reconocen excepciones y no saben cuándo detenerse. No porque son malignos, sino porque fueron creados para funcionar. Quizás sea por eso que símbolos antiguos continúan apareciendo en entornos que, a primera vista, parecen puramente tecnológicos. Nombres, metáforas, mitologías. No como pruebas de conspiración, sino como vestigios de una mentalidad que siempre creyó que ver todo era lo mismo que comprender todo. Pero ver no es comprender, y comprender no es asumir responsabilidad. Si sistemas así comienzan a organizar finanzas, seguridad, fronteras y decisiones vitales, no es necesario imaginar un colapso espectacular. Basta imaginar una falla, un retraso, una excepción no prevista. La historia muestra que las estructuras altamente centralizadas no se rompen por un ataque directo, sino por un exceso de confianza en su propia eficiencia. Quizás lo que llamamos reset no sea un evento planeado, ni un acto deliberado.
Quizás sea solo el nombre que le damos al momento en que nos damos cuenta de que hemos transferido demasiadas decisiones a mecanismos que no pueden hacerse responsables de ellas. En este escenario, buscar villanos individuales se vuelve tentador. Da la sensación de control, de cierre. Pero los sistemas no funcionan así. No dependen de una persona, ni de una intención específica. Dependen de una aceptación silenciosa, de una normalización gradual y de la creencia cómoda de que alguien, en algún lugar, sabe exactamente lo que está haciendo. Quizás esa sea la pregunta que realmente importa. No sé si alguien controla todo, pero aún sabemos quién puede ser cuestionado cuando algo sale mal. Porque, al final, el mayor riesgo no está en que las máquinas se vuelvan humanas. Está en los humanos convertirse en partes de sistemas que ya no los necesitan para decidir. Y si ese es el verdadero punto de quiebre, no vendrá con anuncios, ni con alarmas. Él vendrá como siempre ha venido en la historia, con silencio, funcionalidad, y la inquietante sensación de que algo esencial fue delegado. Y nunca más regresó.